No se escucha. Ahí me preguntan si es posible utilizar la cuenta Pro en simultáneo. No se puede utilizar la cuenta Pro en simultáneo. Ahí hay que ver, digamos, caso puntual, cuántas cátedras son, cuántas se conectan simultáneamente y ver, digamos, de buscar una solución, digamos. Sería algo fuera de la regla de lo que está estipulado, pero se puede revisar. Gracias, Elsa. Ahí nos agradece por las capacitaciones que estamos dando. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que nos ayudan sus comentarios porque eh, tratamos de hacer las capacitaciones en función de las demandas que recibimos por correo, que nos llegan a través de WhatsApp, de los distintos medios. Así que bueno, les agradecemos y siempre todos los aportes que tengan para darnos o sugerencias siempre son bienvenidos y los tomamos en cuenta para realizar futuras acciones. Muchas gracias. Gracias por todos los comentarios. Después se lo transmito al resto del equipo. Gracias. Bueno, gracias. Les agradezco un montón todos los comentarios. Por ahí nosotros estamos muy metidos en lo que es el proceso, por ahí estamos desbordados y realmente escuchar o leer esto que ustedes nos dicen del otro lado, por ahí nos alienta mucho y saber que vamos por buen camino. Somos personas, por ahí tratamos de hacerlo mejor, pero bueno, no siempre se puede, por ahí las cuestiones tecnológicas nos juegan en contra, cometemos errores por la cantidad de cosas que tenemos en este momento, pero bueno, les agradecemos siempre todas las consideraciones que también ustedes nos tienen a nosotros. Gracias. Las capacitaciones son lo mejor de la cuarentena. Bueno, qué lindo leer eso. Qué bueno. Me dicen, ¿es factible mientras uno comparte la pantalla con un PowerPoint en Zoom poner música de fondo? Sí, sí es factible. Ahora les vamos a pedir a Víctor cuando empiece la capacitación que les muestre cómo hacerlo. Sí, la verdad que estaría bueno para que no esté este silencio. De todos modos, si ustedes quieren activar un segundo el micrófono para hablar antes que empiece la videoconferencia, no hay ningún problema. Después sí les pido que lo apaguen para que cuando comience Víctor. Acá Griselda me acaba de poner en un aprieto porque eso no lo hice en un... Ah, bueno, no importa, Víctor, hacemos como que nada pasó, yo voy preguntando mientras tanto a Emi de soporte y ya le damos respuesta a los profes. No te preocupes. Ahí yo ya le voy preguntando. A ver Hay si... una pregunta de Karina que dice, el otro día hice la capacitación sobre valor en Moodle y se me presentó una duda en la entrega de tarea que pueden hacer los alumnos. Me figura borrador no enviado. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se diferencia de enviado para calificar? Porque en ambos casos los alumnos subieron el archivo solicitado.
Eso tiene que ver, Karina, porque en la configuración de la tarea seguramente se ha modificado un valor que tiene que ver con que el archivo se envía automáticamente o si deben confirmar el envío. Si está configurado que deben confirmar el envío, les va a aparecer como un borrador y ellos van a tener que expresamente hacer clic para poder enviar el archivo. Una vez que lo envían, ya se registra como enviado. Nosotros recomendamos que no esté esa configuración porque genera este tipo de confusiones. Por parte del alumno que no puede ver el archivo, lo subió y solamente con eso se cree que es suficiente, y por parte del docente la diferencia entre que esté como borrador y que sea un envío definitivo. En realidad es un paso previo que no suma nada a la acción de subir la tarea. En todo caso, después, si tenemos tiempo, lo podemos ver, y si no, en la próxima capacitación del día miércoles, que vamos a volver a retomar buzón de tareas, tareas o buzón de entregas, ahí lo vamos a ver en detalle. Acá, Víctor, encontré la opción dentro de Zoom para compartir sonido. Hay que ir a la carpeta donde dice compartir pantalla, y abajo de todos está la opción compartir sonido. Dice compartir sonido de la computadora. Sí, es la primera opción. Es abajo, bien. a mano derecha. Hay Mano que izquierda, tildar. perdón. Hay que Hay que tildar. tildarlo Está ahí. bien. Lo que sí, Perfecto. primero hay que tener abierto, como siempre, la ventana si es un video en YouTube, lo que sea, tener abierta la ventana y desde ahí poner. Bien. Una nueva que no sabía. Acá dice, el audio de Víctor está entrecortado. Yo te estoy escuchando bien, Víctor. Sí, después dijeron que se escuchó mejor el audio. Eso, bueno, puede deberse a mi conexión Wi-Fi. Bueno, perfecto. Me desconecto, así te dejo comenzar, Víctor. No hablo más, lo Bueno, prometo. no, por favor. Nos vemos en un rato. Chau, chau. Nos vemos. Gracias. Bueno, esta videoconferencia se está grabando. Esperamos no tener el inconveniente de la semana pasada con la conversión del video, y si todo sale bien, hoy ya va a estar disponible para que se haga el proceso de subirla al aula virtual junto con el resto de los otros videos de otras capacitaciones de este tipo. Bueno, bienvenidos a todos ustedes, profes, 124 personas, esto es un récord, cada vez hay más gente, la verdad que muy contento de la asistencia, de que ustedes se queden en esta hora y media que dura la capacitación, y bueno, trataremos de dar respuesta a todas las preguntas que surjan. Puede que haya preguntas que no pueda responder, quizás son por ahí casos muy particulares, muy puntuales, que no se han suscitado, y ante eso puede que no tenga una respuesta. Sin embargo, vamos a tratar de encontrar una solución entre todos. La dinámica va a ser la misma que ya venimos llevando en otras videoconferencias de este tipo. Voy a compartir pantalla y vamos a ir haciendo un paso a paso en la configuración de un recurso. En este caso puntual, del recurso cuestionarios, que como lo anticipamos en otras oportunidades, tiene dos niveles de edición. Un nivel que es el cuestionario propiamente dicho, y otro que es el de las preguntas. Por ahí podríamos pensar por dónde nos conviene empezar a trabajar, si en la confección del cuestionario o en las preguntas. Eso es indistinto. Se puede hacer primero las preguntas y después el cuestionario, o primero el cuestionario y después las preguntas. No hay ningún orden establecido sobre eso, sino el que ustedes decidan, ¿sí? En este caso puntual, vamos a arrancar primero por las preguntas. Vamos a arrancar por las preguntas, vamos a armar algunas preguntas, y luego con esas preguntas que ya vamos a tener de insumo, vamos a crear un cuestionario, ¿sí? Entonces, voy a comenzar por compartir pantalla. Ahí. Viendo el campus Moodle de la UCC. Me decían recién que había una interferencia. Ustedes me avisan y lo revisamos, ¿sí? Bueno. Bueno, en esta instancia nosotros ya conocemos ya bastante sobre esta plataforma Moodle, sobre cómo acceder, nuestras aulas, cómo cargar contenido,
así que vamos a ir directamente a la edición de cuestionarios. Vamos a arrancar desde otro lugar, no vamos a ir a activar edición, crear el cuestionario, sino que vamos a empezar por las preguntas. Cómo crear preguntas, a dónde se crean esas preguntas, cuál es la manera más óptima para organizar esas preguntas, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, vamos a identificar en nuestra aula este engranaje azul, que es el que usamos siempre para activar edición, solo que en esta oportunidad vamos a ir hacia la última opción del menú, que dice aún más, y cuando ingresemos ahí a donde dice aún más, nos vamos a ir al final, a la última sección que se llama banco de preguntas y tiene 4 enlaces. Uno que se llama preguntas, otro que se llama categorías, importar y exportar, ¿sí? Eh, Vamos a comenzar con las categorías. ¿Por qué vamos a empezar con las categorías? Porque es importante siempre que tengamos una estructura de cómo se van a organizar estas preguntas. Entendamos que las categorías podrían simular como carpetas en donde yo guardo archivos. Las categorías van a guardar preguntas y es importante que esas preguntas estén organizadas, que no estén sueltas ni todas en el mismo lugar, porque seguramente esas preguntas corresponden a distintos tipos, a distintos temas, a distintos momentos de evaluación. En este caso, vamos a ver cómo construir estas categorías y cómo hacer para cargar preguntas en esas categorías. Vamos a entrar a donde dice categorías y fíjense que me muestra una estructura de solapas, similar a la que ya conocemos, donde tenemos los 4 ítems que vimos en la pantalla anterior. Vimos preguntas, categorías, que es en el que nos encontramos en este momento, importar y exportar, ¿sí? Acá se me aparecen algunas categorías creadas, ¿sí? Porque me dice categorías de pregunta para el curso, aula virtual vacía, que es el aula que utilizo para las capacitaciones y para hacer pruebas, pero en el caso de ustedes seguramente acá les va a aparecer el nombre del aula de su materia, ¿sí? Y puede que aquí no aparezca nada o que aparezca una categoría por defecto con el nombre corto del aula. De todas maneras, si eso no aparece, no interesa porque en realidad vamos a ver cómo construir nosotros una categoría. Lo primero que vamos a hacer, bueno, y a continuación se muestran otras aulas a las que nosotros tenemos acceso, ¿sí? Esto también va a variar en cada uno de ustedes. Pero lo que me interesa es llegar al final donde dice añadir categoría. Ahí me dice José que aparece el nombre del curso. Perfecto, José. Donde dice añadir categorías, lo primero que me dice es categoría padre, es decir, cuál va a ser la categoría desde la cual va a aparecer la nueva categoría que yo voy a crear. En este caso, siempre como categoría padre, me conviene poner la que tiene el nombre del aula, aula virtual vacía. ¿Para qué? Para que la categoría esté comprendida dentro de la que sería el árbol general, de la raíz. Si yo en este caso, que ya tengo categorías, elijo preguntas de prueba 2, va a ser una subcategoría dentro de esta, porque la categoría padre va a ser preguntas de prueba, ¿sí? Entonces, yo voy a elegir top para aula virtual vacía y acá voy a escribir un nombre, ¿sí? Que en este caso van a ser eh, preguntas para el segundo parcial, ¿sí? Y con eso es suficiente para que yo dé clic a añadir categoría. No hace falta que agregue ningún tipo de descripción. Voy a poner añadir categoría. Y fíjense que me apareció al final preguntas para el segundo parcial. Bien. Esta categoría que aparece acá al final, yo con estas flechas la puedo desplazar y la puedo mover como para empezar a organizar. Yo quiero que esta categoría quede en primer lugar, ¿sí? Preguntas para el segundo parcial, ahí se encontró en el primer lugar. Y dentro de preguntas del segundo parcial, ¿sí? Yo lo que voy a hacer, voy a agregar una subcategoría. Entonces, me voy hacia el final, donde dice añadir categoría, y esta vez como categoría padre, voy a elegir preguntas para el segundo parcial y voy a escribir unidad 1. Entonces, mi esquema de categorías va a ser que la categoría general va a ser preguntas del segundo parcial. Si es segundo parcial no puede ser nunca unidad 1, vamos a hacerlo más creíble, vamos a poner unidad 5. Si es preguntas del segundo parcial, vamos a poner unidad 5, ¿sí? Vamos a añadir una categoría, ¿bien? Y fíjense cómo se empieza a organizar, ¿sí? Cómo se empieza a ver visiblemente las que son categorías y subcategorías. Y fíjense
también que entre paréntesis me aparece un número 0 para aquellas categorías que no contienen preguntas y otro número para aquellas categorías que ya tienen preguntas, ¿sí? Entonces, como primera medida, mi recomendación es que ingresen a las categorías y armen ustedes el árbol de categorías en función de ustedes lo que necesitan evaluar. Si va a ser un primer parcial, si va a ser un teórico, si va a ser un segundo parcial, si va a ser un examen final, si va a ser una autoevaluación, si va a ser un control de lectura, lo que ustedes decidan. Pero siempre, siempre organicen las preguntas en categorías. Hay pregunta, Erika, si se está grabando la videoconferencia. Sí, se está grabando la videoconferencia y después va a quedar disponible en el aula que ya les compartió Griselda más temprano, y sobre el final de la videoconferencia vamos a volver a compartir el link, ¿sí? Bien, teniendo ya organizado nuestra estructura de categorías, recién podemos pasar a donde dice preguntas, ¿sí? Yo voy a ir a preguntas y lo lógico sería que elija en qué categoría quiero crear la pregunta. En este caso va a ser en unidad 5, ¿sí? Y fíjense que cuando yo voy a unidad 5, no tengo nada, no me muestra nada, por eso voy a crear una nueva pregunta. Y acá me aparecen cuáles son las preguntas posibles que tiene a disposición el cuestionario de la plataforma Moodle. Por lo general, las preguntas los tipos de preguntas que más se utilizan son las preguntas de opción múltiple, la pregunta de verdadero o falso, puede también incluirse una respuesta corta que amerita un solo texto, que tiene que ser muy preciso lo que se escribe porque respeta mayúsculas y minúsculas. Puede escribirse una pregunta de tipo numérica, donde a lo mejor se pide realizar algún cálculo y poner el resultado final, o algún otro valor expresado en números, como puede ser, por ejemplo, una fecha. Eh, y estas preguntas lo que tienen es que son de calificación automática. Yo cuando creo una pregunta de estas, establezco cuál es la correcta y establezco un valor para esa pregunta, distinto de preguntas, por ejemplo, como el tipo ensayo, donde el estudiante va a tener que escribir un ensayo y eso va a quedar pendiente de calificación por parte del docente. ¿Sí? Hay algunas preguntas que son de respuesta automática y otras que van a necesitar la intervención del docente. Bien, vamos a ir con una pregunta muy sencilla, que es la de verdadero o falso. Vamos a agregar una pregunta de verdadero o falso. Y en nombre de la pregunta vamos a ponerle un número o una denominación. Acá no va la pregunta en sí misma, sino que va algo que a ustedes, un texto de referencia para saber ustedes de qué se trata. Si en la unidad 5 tengo varios temas, yo puedo poner el tema al que corresponde esta pregunta y luego puedo formular la pregunta a continuación. Eduardo me pregunta, ¿en respuesta corta también es automática la evaluación? Sí, se colocan las distintas opciones posibles de respuesta correcta y se califica automáticamente. Bueno, nombre de la pregunta, yo le voy a poner 1 solamente. Enunciado de la pregunta, una pregunta de verdadero o falso. Puedo poner, vamos a hacer algo muy simple. Víctor Casiagio es comunicador social. La puntuación por defecto va a ser 1, ¿sí? Esta es una retroalimentación general de la pregunta en el caso que yo quisiera agregar a los estudiantes alguna devolución, que es un campo opcional y puede quedar vacío. Y the number queda vacío y la respuesta es, me parece falso, no, la respuesta es verdadero porque soy comunicador social. Siempre tengan en cuenta que las preguntas verdadero o falso se enuncian como una afirmación para luego contestar si es verdadero o falso. En este caso yo ya elegí que es verdadero. Puedo agregar una retroalimentación para verdadero y puedo agregar una retroalimentación para falso si quisiera hacer algo mucho más completo, pero siempre son campos opcionales. Las retroalimentaciones son campos opcionales que si no se escribe nada, está todo bien, y si se escribe, estaría bueno que sea algo que complemente la pregunta, ¿sí? Si yo elegí, si un estudiante contesta falso y se queda con eso, bueno, está bien, equivocó en la respuesta. Pero si yo tengo una retroalimentación para falso que me oriente por qué no es correcto lo que respondió, estamos haciendo un aporte más importante.
¿sí? De todas maneras, sabemos que crear retroalimentaciones demanda mucho tiempo, son muchas las preguntas que uno tiene que hacer, y pensar en un montón de retroalimentaciones puede llegar a demandar mucho tiempo a la hora de confeccionar un cuestionario. En definitiva, para este tipo de preguntas, que es la más simple, en nombre de la pregunta ponemos una denominación que haga referencia a algún tema en particular. En este caso yo solamente le puse el número 1. Enuncié la pregunta en forma de afirmación. El puntaje por defecto es 1 y voy a elegir cuál es la respuesta correcta, que es verdadero. Y eso es suficiente para guardar los cambios. Y fíjense que ahora en la unidad 5 me aparece entre paréntesis el número 1, donde aparece esta denominación con el número 1, que acá podría tener un texto más largo, y datos que tienen que ver con la fecha de creación de esta pregunta, ¿sí? ¿Quién la creó, qué día y a qué hora? Y algunas opciones acá como una previsualización, poder eliminarla, poder duplicarla o editarla si cometí alguna error. Voy a revisar cuáles son las preguntas que están haciendo en el chat. Dice, en múltiple opción, ¿puede haber más de una respuesta correcta? Pregunta Marianela. Sí, ahora cuando veamos opción múltiple vamos a ver cómo hacer para tener más de una opción correcta. En el caso que los alumnos solo ven, en ese caso, ¿los alumnos solo ven resultado o pueden ver todas las respuestas con las que incluyan la correcta? Eso depende, Ana Laura, de cómo se configure el cuestionario, ¿sí? Ya después cuando veamos el cuestionario vamos a ver lo que se llaman opciones de revisión. Y hay muchos ítems para tildar y destildar. Dependiendo cuáles dejemos habilitados y cuáles no, los estudiantes van a ver las respuestas, van a ver las preguntas, van a ver una devolución general o van a ver la nota que sacaron, ¿sí? Dice, ¿hay posibilidad que el alumno pueda justificar su opción para que la respuesta verdadero o falso se considere? Patricia, lamentablemente no. Eso es algo que muchos profes me piden y dicen que lo usan muchísimo, y la verdad es que la plataforma Moodle no tiene esa opción. Estuve viendo de ver si se pueden incorporar otros complementos, agregar otros elementos para este tipo de preguntas para que se amplíe y se pueda justificar el verdadero o falso, y la verdad que hasta el momento no he encontrado ninguno, ¿sí? O sea que también tomen en cuenta que va a ser muy acotado y por ahí hasta muy azaroso si ustedes utilizan preguntas de este tipo de verdadero o falso. Bien. Dice, ¿el nombre va a aparecer? Ese nombre que yo le puse como 1, no. Ese nombre solamente es a los fines organizativos del profesor. ¿Cómo lo va a ver el profesor? Dice, ¿y dónde se refleja? Si además, por ejemplo, si es falso, aclarar la respuesta. No sé si estoy entendiendo bien, Julio, pero si es por parte del docente sería en la retroalimentación. La retroalimentación debería decir algo de por qué es falso, tanto como la retroalimentación para verdadero de por qué es verdadero. Información que complemente la elección de esa opción, ¿sí? Si no se contesta nada, va a aparecer una retroalimentación automática que va a decir respuesta verdadera, respuesta falsa y nada más. Es decir, que no haya la posibilidad de acertar la respuesta. Y no, Patricia, si no tenemos la opción de justificar, tenemos un 50% de probabilidades de que el alumno acierte, quizás sin saber, ¿sí? Si vamos a usar preguntas de verdadero o falso. Pamela dice, ¿se pueden justificar las falsas? No, porque lo que les comentaba antes, no, la pregunta de verdadero o falso no tiene una opción de justificar. Dice, ¿se puede habilitar el examen por un tiempo determinado? Sí, y ya vamos a ver cómo se habilita cuando vayamos a la configuración del examen. En ensayo, bueno, lo que se podría hacer acá, ahí se podría hacer como una especie de pregunta combinada, ¿sí? Respecto a lo que propone Alejandro. Podría hacerse una pregunta de verdadero o falso y agregar una pregunta de ensayo que justifique esta pregunta de verdadero o falso. Ahí sí va a tener que ser el docente el que va a tener que entrar a revisar el ensayo para ver si la justificación es correcta o no, para aplicarle la puntuación. Podemos hacerlo ahora como para ver cómo queda, ¿sí? Dice Patricia, en ese caso yo descartaría el verdadero o falso, no me parece una pregunta confiable, entonces el alumno tiene 50% de posibilidad de marcar la respuesta correcta sin saber nada. Sí, es así como vos lo decís, Patricia. Dice, múltiples intentos o marcas, ¿para qué se usa? Los múltiples intentos son como varias oportunidades para responder a una misma pregunta, ¿sí? Que a veces también lo que se usan son penalizaciones.
Si a la primera no la hice bien, tengo un segundo intento de responderla, pero ya no voy a tener el 100% de la puntuación. Claro, acá dice Mónica, solamente que se agregue ensayo después de cada ítem para justificar, pero no es corrección automática, ¿sí? Eh, exactamente, consignas verdadero o falso justifique es a mano. Bueno, vamos a ver la opción de ensayo. Vamos a ver un par de preguntas más. Dice, yo tomé parcial y los primeros que terminaron pudieron ver los resultados de cada respuesta. ¿Se puede hacer que lo vean todos al terminar? Sí, sí se puede hacer. Ya también vamos a ver cuando sea la configuración del cuestionario. Dice, o sea, para repasar, ¿se podría hacer un examen mixto con preguntas de distinto tipo? Por supuesto. Cada cuestionario puede tener la diversidad de preguntas que ustedes decidan dentro, por supuesto, de lo que la plataforma ofrece. Dice, hoy en un examen los alumnos subían fotos de sus ejercicios y les tomaba mucho tiempo y tenían que pasarlo a un Word para poder subirlo. ¿Esto es factible que sea una forma más sencilla? Eh, Habría que ver cuál es el caso puntual, ¿sí? Cuáles eran los ejercicios que se les tomaban. No entiendo por qué tener que pasarlo a Word para subirlo. El cuestionario no es para subir documentos, el cuestionario se responde en línea directamente, como una encuesta, similar a cómo funciona un formulario de Google, ¿sí? Eh, Bien, la opción verdadero o falso más un ensayo tiene el problema que las preguntas al alumno se le presentan de forma aleatoria y es difícil que coincida la del ensayo continúe después. Bueno, en ese caso, Cristian, habría que configurar puntualmente que esas preguntas de verdadero o falso no sean aleatorias, ¿sí? Porque si no es cierto lo que dice Cristian, si nosotros configuramos un examen que las preguntas sean aleatorias, de pronto podemos encontrar con que aparezcan de manera seguida 3 preguntas de ensayo y no sabemos a qué responder, ¿sí? Ni qué poner en ese lugar. Bien, vamos a hacer ahora vamos a agregar una pregunta de ensayo como para ver cómo debería quedar, ¿sí? Voy a crear una nueva pregunta, voy a elegir la opción de ensayo, voy a agregar, le puedo poner 1A como denominación respecto al anterior, enunciado de la pregunta, justifique su respuesta tanto si respondió verdadero o falso, ¿sí? Calificación por defecto un 1, en retroalimentación general le podríamos poner algo como la respuesta a esta pregunta estará sujeta a revisión, ¿sí? Bueno, acá tenemos cuestiones digamos, del ensayo, cuáles van a ser las características del ensayo. Editor HTML para que sea un editor exactamente igual que el que ustedes manejan. Requerir al estudiante que incluya texto, ¿sí? El texto es opcional. Creo que de esta forma se puede adjuntar un documento, ¿sí? Pero en este caso vamos a poner que el estudiante incluya un texto de cuántas líneas debe ser ese texto. Acá tengo la posibilidad de que se adjunten archivos, vamos a poner que no. Y vamos a guardar los cambios. ¿Sí? Entonces ya tenemos dentro de nuestra categoría 2 preguntas. ¿Sí? Tenemos una pregunta de opción múltiple, de un verdadero o falso y otro de ensayo. Fíjense que tiene una simbología que es muy parecida, mejor dicho, es la misma simbología cuando nosotros vamos a crear una nueva pregunta. El verdadero o falso son 2 puntos, el ensayo es un recuerdo de texto, la opción múltiple son como si fuera una viñeta con líneas, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengan ustedes toda esa cantidad de preguntas, van a aparecer aquí con esa simbología. ¿Bien? Bueno, cargadas en nuestra categoría, ¿sí? Pero tenemos, por ejemplo, vamos a agregar una pregunta más, vamos a hacer una opción múltiple y vamos a ver lo que me preguntaban recién, cómo hacer para que sea más de una pregunta, más de una opción la respuesta correcta. Ajá, me sacó del campus. Bien, acá hay un
par de preguntas más. Dice Agustina, dice, ¿se puede poner como puntuación 0? O sea que si uno vincula un ensayo con un verdadero o falso, sería una sola respuesta. El puntaje estaría dado por el ensayo y no por el verdadero o falso. Sí, es posible. Se puede poner 0 puntos al verdadero o falso y darle un punto al ensayo para que queden condicionadas las dos. Porque si no es verdad, va a tomar la cantidad de preguntas para el 100% de la nota. Dice, si quisiéramos plantear un caso práctico y en base a eso colocar la opción ensayo para la respuesta, ¿en qué parte cargo el planteo del caso? Muy buena pregunta. Eso lo podemos poner en el texto, en el recuadro de texto donde yo escribí que justifiquen la respuesta. Ahí va el detalle del caso práctico. Ya vamos a mostrar la vista previa, ¿sí? Bueno, yo ahora agregué una pregunta de opción múltiple, ¿sí? Sigo en la misma unidad 5, no me pregunta, le voy a poner 2. Enunciado de la pregunta. Vamos a poner, a ver si de paso saben. Ustedes pueden responder. ¿Cuántos tipos de suscripciones a foros en Moodle existen? ¿Sí? Bueno, vamos a cambiar la pregunta. Vamos a poner de esto. Si quiero que los mensajes de un foro lleguen a todos los estudiantes, ¿qué tipo de suscripción debo elegir? ¿Sí? Esa es la pregunta. Por defecto va a tener un punto, no voy a poner ninguna retroalimentación general, y acá tengo para empezar a configurar. Por defecto me aparece que solo una respuesta es correcta, ¿sí? Y me aparece tildada la opción de barajar las respuestas. ¿Esto qué quiere decir? Que esta pregunta debería tener una única respuesta correcta, ¿sí? Y siempre es importante que esté tildada la opción de barajar para que aparezcan en distinto orden y no se corre el riesgo de que un estudiante le diga al otro, che, en la pregunta del foro la respuesta correcta es la B, porque quizás al otro estudiante la pregunta correcta no aparece en el lugar de la B, sino que aparece en el lugar de la D, ¿sí? Para eso es importante siempre que esté lo de barajar las respuestas. Sin embargo, si yo considero que esta pregunta tiene más de una opción correcta, yo voy a desplegar y voy a elegir se permiten varias respuestas, ¿sí? Y acá tengo una manera de enumerar las elecciones posibles, ¿sí? Por eso es importante que cuando ustedes escriban las opciones de respuestas, no antepongan ni una letra ni un número, no pongan como 1, A, B, no, directamente el texto de la respuesta, porque solo la plataforma va a poner A sin numeración. Ahora ahí está vamos a ver el chat. Se pueden subir figuras en el ensayo, sí, se pueden adjuntar imágenes, porque tenemos el editor HTML y desde este botón imágenes se pueden agregar. Se puede copiar y pegar directamente la imagen o arrastrarla y soltarla en el campo desde el botón de agregar imágenes únicamente. ¿Sí? Bueno, eso con respecto a ensayo. Bueno, vamos a seguir construyendo. Vamos a ver la pregunta que hice. Dice, si quiero que los mensajes de un foro lleguen a todos los estudiantes, ¿qué tipo de suscripción debo elegir? ¿Sí? Entonces yo voy a poner forzosa IO automática, que esta es la verdadera. Va a ser, voy a elegir una sola respuesta, ¿sí? Va a ser el 100%. Voy a poner acá, vamos a hacer así. Vamos a hacer varias respuestas. Esta va a ser 50%. Automática va a ser el otro 50%. La opción 3 va a ser deshabilitada y la opción 4 va a ser opcional. ¿Sí?
que son los 4 tipos de suscripciones posibles en un foro. Fíjense que tengo una quinta opción y si fueran insuficientes puedo agregar más opciones desde este botón que dice espacio en blanco para 3 opciones más. Supongamos que yo necesito 6, agrego para 3 opciones más, solamente completo el que me falta, me van a sobrar 2, pero no pasa nada, ¿sí? Retroalimentación combinada. Dejamos estos valores que vienen por defecto, ¿sí? Múltiples intentos, es lo que le decía, sí, puedo hacer que tenga otro intento, pero bueno, por cada penalización tengo un porcentaje menos de respuesta. Y sí, si vamos a hacer esta opción, tendría que agregar pistas para saber cómo orientar a este estudiante que a primeras no lo respondió correctamente, ¿sí? Penalización por cada intento. Bien. Bueno, marcas no lo vamos a utilizar, no lo vamos a ver y vamos a guardar cambios. Y fíjense que ahora ya me apareció en el número 2 la pregunta que acabo de escribir, ¿sí? Me pedían recién ver una vista previa, puedo hacer clic en esta lupa y me va a abrir una ventana donde va a aparecer la pregunta tal como lo verían los estudiantes. Dice pregunta 1, sin responder aún, puntúa con un punto y dice, si quiero que los mensajes de un foro lleguen a todos los estudiantes, ¿qué tipo de suscripción debo elegir? Y fíjense que deshabilitada fue la última que puse, la tercera que puse aparece en primer lugar y solo las numera como A, B, C y D, ¿sí? En este caso, las respuestas correctas serían opcional y automática. Bien. Y de acá puedo cerrar la vista previa. Vamos a ver las preguntas. Ah, perdón, me dicen que no ven en la pantalla. Eso es porque se abre una ventana emergente. Ahí lo corrijo. Denme un momento, por favor. ¿Ahí ven la vista previa de la pregunta? La vista previa de la pregunta. ¿Hay alguien que tiene el micrófono habilitado? Voy a pedir por favor que todos silencien. Mario, te voy a silenciar. Ahí está. Si no se estaba haciendo un loop con el audio. Bien, bueno, entonces, fíjense en esta vista previa, tengo el enunciado de la pregunta que escribí, me dice seleccione una o más de una, y fíjense que tengo casillas no excluyentes, sino casillas de verificación para elegir una o más, tal como dice acá, y esto es como tal como lo van a ver los estudiantes, ¿sí? Si yo hubiera elegido una sola pregunta, una sola opción como correcta, en vez de tener casillas de verificación, tendría casillas excluyentes, que son los botones radiales, los circulitos, que cuando elijo uno no puedo elegir el otro, ¿sí? Son los que se muestran, por ejemplo, en un verdadero falso, ¿sí? Fíjense, esta es la vista previa del verdadero falso. Si yo elijo verdadero, no puedo elegir falso, ¿sí? Así se presentaría una opción múltiple cuando yo elijo que solo una pregunta, una respuesta es la correcta. ¿Bien? Dice, la corrección es automática, toco la respuesta o se puede ir y volver hasta dar a aceptar al final. No sé si se preguntó esto. A ver, no te estaría entendiendo. La corrección es automática porque ya nosotros establecimos cuál es el valor de la respuesta correcta, ¿sí? Dice, se puede ir y volver hasta dar a aceptar al final. Bueno, eso depende también de cómo hayamos configurado el cuestionario, ¿sí? Estas opciones son de configuración de cuestionario. Si yo quiero que, si yo puedo, a ver, yo puedo configurar el cuestionario para que el estudiante pueda volver a revisar sus preguntas antes de hacer el envío, ¿sí? Y una vez que ya hice el envío, ya está, ya no puedo volver a modificar nada. De todas maneras, no se va a ver el resultado hasta tanto yo no envíe y yo cierre el cuestionario. No sé si eso responde, Agustina, a la pregunta. Vamos a ver a Eduardo que dice, si por ejemplo hago un parcial de 15 preguntas y para probar con 4 quiero que respondan bien al menos el 50% de las preguntas, ¿cómo debería hacer con la puntuación?
Bueno, el cuestionario va a tomar como el 100% a las 15 preguntas. A ver, el cuestionario va a calcular automáticamente el 100% en función de la cantidad de preguntas que tenga. Puedes tener 15, puedes tener 43 preguntas. Si todas las preguntas se respondieron correctamente, va a ser el 100%. ¿Sí? Y vas a ver que también en las opciones del cuestionario tenés un porcentaje para poner para aprobar. Vos podés aprobar, vos decir, establecer que para aprobar se necesita el 50% de las preguntas correctamente respondidas. Eso lo haces desde el cuestionario. Y eso lo va a calcular solo. ¿Sí? Dice, entiendo que el profesor establece la respuesta. Sí, es el profesor quien tiene que establecer cuál es la respuesta correcta para cada una de las preguntas. Dice, cada respuesta a opción puede ser una imagen, o sea, para elegir una imagen, sí, perfectamente se puede hacer con una imagen. Fíjense que yo ahora voy a editar la pregunta de la opción múltiple, ¿sí? Y fíjense que cuando yo voy acá al campo donde está la palabra, tengo la opción dentro del editor HTML de agregar una imagen. Entonces me aparecerían, por ejemplo, una imagen en lugar de una palabra y bueno, y aparecería cargada. A ver si tengo algo que pueda buscar. Vamos a poner algo que nada que ver, pero bueno, simplemente a fines ilustrativos. Y lo voy a agregar no en esta, sino en una quinta pregunta. Vamos a añadir más. Y a la quinta pregunta le voy a agregar, sí, la imagen. En la quinta elección voy a hacer como quien adjunta un documento a un mail y voy a subir el archivo. Voy a poner guardar la imagen, la descripción no es necesaria. Y voy a guardar cambios. Ahora, si yo quiero hacer la vista previa de esta pregunta para ver cómo luce, se va a ver algo así. Fíjense que me intercaló en un lugar B la imagen que yo cargué recién, ¿sí? O sea que de esta manera se podría, yo tendría que elegir acá la opción B. Tendría que trabajar más el centrado de la imagen, yo lo hice muy rápido, pero sí, es completamente factible agregar imágenes en lugar de texto. Sería conveniente que las imágenes tengan todas la misma dimensión, que tengan el mismo estilo, como para que quede algo más prolijo. Si no, si yo agrego imágenes al azar, va a quedar, bueno, va a cargar las imágenes con el tamaño que traen por defecto y no se va a ver muy agradable y puede que genere confusión a qué pregunta qué opción estoy eligiendo como correcta. ¿Mm? Uy, 15 mensajes nuevos. Bueno, vamos a leer rápido. Dice, ¿el alumno puede responder todo y rever las opciones antes de cargarlo? Sí, sí lo puede hacer. Una vez que complete el cuestionario, tiene la opción de volver a ver las preguntas y de revisarlo antes de enviarlo. Cuando contesta la última pregunta, tiene un botón de enviar todo y terminar. Si hasta tanto no haga clic en ese botón, puede entrar a revisar. Dice, puede ser que no haya respuesta automática, ¿cómo puedo hacer? Y en el caso de las preguntas de opción múltiple, verdadero o falso, exige poner ahí una puntuación, ¿sí? Habría que probar si nosotros le quitamos el punto por defecto, cómo se comporta el cuestionario, pero habría que ver en qué caso se tendría que configurar de esa forma. Dice, depende de la paginación que se le dé, es que vaya al final o no. Bueno, lo de la paginación que anticipa Mónica tiene que ver con cuántas preguntas se van a mostrar por página, ¿sí? Si yo tengo 10 preguntas en un cuestionario, en un examen, una opción posible sería que me aparezca una pregunta por página y no las 10 en una sola página, ¿sí? Entonces yo no voy a poder scrollear y ver todas las preguntas que tengo, como para ir chusmeando a ver de qué se trata. Me veo en la obligación de tener que responder la pregunta para poder pasar a la página siguiente, o dejarla como está e ir avanzando las páginas como para ir bien, ¿sí? Ya lo vamos a ver eso en un cuestionario funcionando y logueados como un estudiante. ¿Se le pueden poner distintos puntajes a las preguntas? Sí, por
defecto ponen un punto, pero yo podría hacer que alguna pregunta valga más puntos, valga 2 puntos o valga 2 puntos y medio. Eso se lo establece desde la puntuación. Dice, ¿cómo hago para que no puedan ver las respuestas hasta terminado el parcial? Eso es desde la configuración del cuestionario. Ya cuando veamos las opciones de revisión, ahí vamos a ver. Tengan en cuenta que nosotros hasta acá lo único que hicimos fue crear categorías y cargar 3 preguntas en esas categorías, que van a ser después insumos para trabajar nuestro cuestionario. ¿Es posible editar ecuaciones en las preguntas? Consulta Freddy. A ver, vamos a ver. Esto depende del editor de la plataforma Moodle. Supongamos que yo voy acá a ensayo, voy a poner editar. Habría que ver de cargar un complemento, que va a ser un botón más de funciones matemáticas, ¿sí? Para que se pueda trabajar con un editor de ecuaciones. Todos los botones que se agreguen a este panel, a este editor HTML, quedan a disposición tanto de los docentes como de los estudiantes. Vamos a ver si es posible después agregar ese botón como complemento, ¿sí? Hasta el momento no se puede. Lo único máximo que tengo es poner un supraíndice y un subíndice, ¿sí? Dice, los enunciados de respuesta deben ser 4 como mínimo, o puedo colocar 3 enunciados y uno es el correcto. Dolly, vos elegís la cantidad de enunciados que quieras. Eso queda a criterio tuyo. Por defecto aparecen 5, si mal no recuerdo, y vos elegís cuántos completas. 2, 3, 4 o los 5, o si necesitas que sean más de 5 también lo podés hacer. ¿Cómo se deja disponible por tiempo? Ya para que el que terminó primero no pase los resultados al resto. Bueno, tiene que ver con 2 cuestiones, esto que pregunta Ángela. El tema del tiempo tiene que ver con la duración que vamos a establecer para el cuestionario y que al finalizar no se muestren las respuestas, porque ¿qué garantías tenemos de que ese estudiante que nos está pasando las respuestas sean las correctas? Eso por un lado. Y por otro lado tiene que ver con armar un buen banco de preguntas, no solamente en la calidad de las preguntas, sino en la cantidad, porque si yo voy a tener 10 preguntas por examen y me hago un banco de preguntas de 30 preguntas, las preguntas van a ir rotando, ¿sí? Hay más posibilidades de que esas preguntas cambien. Dice, el código .text está habilitado en la función de preguntas, lo podemos revisar, Freddy, tengo que ver si está disponible eso, es un filtro en realidad, creo que sí, creo que está habilitado. Pero bueno, sería cuestión de chequearlo. Y si no, bueno, agregar este botón de editor de ecuaciones. ¿Se puede armar grupos de preguntas y que se designa aleatoriamente cada estudiante? En realidad, se puede armar un grupo de preguntas, pero una vez que se eligieron esas preguntas son las que quedan, no son por estudiante, porque si no después no tendríamos como una estadística como para contabilizar qué tan efectivo fue ese examen que tomamos o no, si van a ser siempre preguntas distintas, ¿sí? Ya vamos a ver cómo funcionan lo de preguntas aleatorias. ¿Cómo hago para establecer el puntaje? Ya lo vamos a ver, Pamela, porque hasta ahora no simplemente lo he mencionado, pero no lo vimos en la configuración del cuestionario, ¿sí? Acá dice Janina, dice una imagen, una imagen no sería como una imagen en la ecuación. Bueno, si se carece de un editor de ecuaciones, se puede construir la fórmula, la expresión matemática, la ecuación en otro programa, guardarla como imagen y adjuntarla desde el mismo lugar de recién. Esa es una forma que se suele utilizar. ¿Cómo llegamos al espacio donde editamos las preguntas? Desde el mismo banco de preguntas. Hay un botón que dice agregar una pregunta. Fíjense, vamos a volver al final. Nos encontramos en el banco de preguntas, estamos en la categoría de unidad 5 y acá tenemos el botón de crear una nueva pregunta. Desde aquí agregamos las preguntas. Tiempo de duración, ya lo vamos a ver. Banco de preguntas, ahora nosotros lo que estamos haciendo, estamos construyendo nuestro banco de preguntas. Nuestro banco de preguntas en este momento tiene solamente 3 preguntas en la categoría de la unidad 5. ¿Cómo hace el alumno para responder con una imagen? Bueno, tendríamos que ver qué tipo de pregunta es la que le estamos proponiendo al estudiante, ¿sí? Porque si es una opción
una opción múltiple donde la única interacción es hacer un clic, no tiene opción de agregar una imagen. Deberíamos buscar algo como un ensayo que le permita al estudiante adjuntar. ¿Bien? Posibilidad de importar y cómo, si eso lo vamos a ver, es lo último que vamos a ver, lo de importar y exportar lo vamos a ver al final de todo, ¿sí? Bueno, a ver, antes de seguir avanzando, para dar respuesta a preguntas del tipo, tiempo de duración de un cuestionario, ¿cómo hago para establecer el porcentaje que yo quiero que responda correctamente el alumno para que se tome como aprobado, ¿sí? Cómo cargar las preguntas aleatoriamente. Antes de responder esas preguntas que tienen que ver con el cuestionario en sí mismo, quiero saber si hasta acá quedó claro lo de la conformación de categorías y creación de preguntas desde dentro de cada categoría, ¿sí? Si me dan el ok con eso, avanzamos. Buenísimo. Bien. Entonces, recapitulando y haciendo como un cierre de esto. Lo principal primero es crear categorías que son las que van a servir de organizador para las preguntas y luego cargar preguntas dentro de esa categoría. Una cosa que no les mostré, que es muy útil y en este sentido es muy potente el trabajo con categorías, que tiene que ver con que yo, por ejemplo, creé estas 3 preguntas para la categoría unidad 5. Pero fíjense lo que voy a hacer ahora. Yo voy a crear una nueva categoría que la categoría padre va a ser preguntas para el segundo parcial y le voy a poner unidad 6, ¿sí? Y de las preguntas que yo ya tengo, fíjense, acá me quedó preguntas para el segundo parcial, unidad 5 y unidad 6. Yo voy a entrar a la unidad 5, donde están estas 3 preguntas, y yo quiero que esta que es de opción múltiple no esté en esta categoría, sino que esté en la unidad 6. Por lo tanto, lo que puedo hacer, puedo mover preguntas entre categorías, ¿sí? Entonces, si ustedes por ahí se embalaron con la creación de las preguntas, porque ya la tenían en la cabeza, porque tenían clarísimo qué es lo que querían, y empezaron a crear preguntas, y tienen de pronto 35 preguntas en una única categoría, no se preocupen, pueden crear posteriormente las categorías y mover de lugar esas preguntas según la organización que ustedes necesiten. En este caso, yo creé ahora una nueva categoría que es esa unidad 6 y voy a mover esta pregunta, que es la de opción múltiple, que para eso la seleccioné. Voy a desplegar, elijo unidad 6 y voy a poner mover, ¿sí? Y de esa manera, fíjense que ahora la unidad 6 ya tiene una pregunta. Si yo me voy al apartado categorías, van a ver que tengo unidad 5, 2 preguntas, y unidad 6, una pregunta, ¿sí? O sea que en ese sentido es muy potente el banco de preguntas, porque podemos hacer este movimiento sin mayores problemas. ¿Para qué sirven las etiquetas? Pregunta María Alejandra. Las etiquetas, como cualquier sistema de etiquetado, sirven para agregar palabras claves que tengan que ver con algún tipo de denominación que nosotros querramos hacer, no sé, como para manejarnos de manera más coloquial, ¿sí? No he avanzado mucho en el uso de etiquetas, pero tiene esa posibilidad. Se pueden aplicar muchas etiquetas a una misma pregunta. Dice, si hiciste al revés, que primero creaste el cuestionario, ¿puedes poner las preguntas de un parcial en categorías? Sí, tranquilamente se puede hacer. En este sentido, yo decidí empezar por la creación de bancos de categorías para el banco de preguntas y de crear las preguntas dentro, como para tener una forma de organizarlo. Pero no hay un orden establecido para esto. Puedo crear el cuestionario primero y después agregar las preguntas. Puedo tener todas las preguntas listas y después organizarlas en categorías. En eso va a depender de cómo ustedes deciden. Cuál es el paso a paso. Me pareció organizado plantearlo de esta manera, ¿sí? Pero ustedes pueden hacerlo de la manera que a ustedes les resulte más práctico. Bien, bueno, hecho esto, ya tenemos algunas preguntas en nuestra categoría. Fíjense que acá yo tengo preguntas de prueba, otras preguntas, ¿sí? Tengo más como para poder tener un insumo más amplio de preguntas para poder trabajar a la hora de crear un cuestionario. Acá me pregunta Beatriz Elsa, Elsa Beatriz, si se va a dictar de nuevo este curso. No lo sé, vamos a ver cómo lo ve la gente del PIET, pero tengan en cuenta que aunque no se dictara de nuevo, va a estar disponible la grabación, ¿sí? Bien, bueno, dejamos el banco de preguntas, volvemos al aula virtual, ¿sí? Y vamos a crear nuestro cuestionario. Y acá sí ya lo vamos a hacer de la parte que ya manejamos habitualmente, ¿sí? En este caso vamos a desplegar la ruedita, vamos a ir a donde dice activar edición. Y en la solapa donde nos vamos a ubicar, donde queremos que aparezca el cuestionario, vamos a hacer clic en añadir una actividad o un recurso. Esta ventana ya la conocemos.
vamos a elegir cuestionario que se encuentra dentro de la lista de actividades y vamos a hacer clic en agregar. Bueno, ¿cuál es el nombre que va a tener el cuestionario? Que es el campo obligatorio. Vamos a ponerle parcial 2. ¿Sí? O podemos ponerle segundo parcial. Bien. Acá en el campo de descripción, ¿sí? Como ya lo he repetido muchas veces para con otras actividades y recursos, si vamos a poner una descripción, siempre tenemos que tildar esta opción. Y en el caso puntual de los cuestionarios, estaría bueno que las descripciones sirvan como anticipación de lo que el estudiante va a poder hacer o con lo que se va a encontrar, ¿sí? Si nosotros no podemos nada, va a aparecer un botón que va a decir entrar al cuestionario y empezar a responder preguntas, ¿sí? Ya les voy a mostrar un ejemplo de descripciones de exámenes, ¿bien? En este caso no vamos a dejar nada. Y vamos a empezar a trabajar, a desglosar cada uno de estos ítems, ¿sí? Vamos con el primero, que es temporalización, ¿sí? Que muchos me preguntaron cómo hago con el tema del tiempo. Bien, bueno, el tema del tiempo tiene, digamos, como dos características, ¿sí? Primero, vamos a tener que poner una fecha para abrir el cuestionario, es decir, para que esté disponible, para que sea respondido, para que sea resuelto, ¿sí? En este caso vamos a poner que el cuestionario va a estar disponible desde las 16:30 para que yo pueda hacer el ejercicio de probarlo, ¿sí? Son 16:55. O vamos a hacer mejor así, vamos a hacer 16:55 y vamos a poner que el cuestionario se cierre a las 17:25. ¿Sí? Para quien preguntaba el nombre, lo más descriptivo posible. Yo en este caso puse segundo parcial, pero es como va a aparecer dentro del aula el elemento cuestionario con qué nombre. Dice, los alumnos van a estar capacitados para este tipo de cuestionario y nosotros tenemos que explicarle cada modelo de pregunta. Bueno, por lo general casi siempre se utilizan preguntas de opción múltiple, de verdadero o falso, algún ensayo y alguna otra pregunta para completar, ¿sí? Si ustedes quieren, lo que pueden hacer es una simulación. A ver, no representa demasiada dificultad este tipo de instrumentos por parte de los estudiantes. Es como que naturalmente lo hacen, ¿sí? De todas maneras, si ustedes quisieran hacer una prueba piloto, podrían hacer un cuestionario como una autoevaluación o como una simulación un día determinado y dicen, bueno, algo así, en vez de decir, no sé, 5 preguntas, en vez de 20 preguntas que va a tener el examen, vamos a poner 5 preguntas y va a ser algo así lo que a ustedes les va a tocar. Como si quisieran hacer una simulación y quisieran por ahí anticipar algún tipo de inconveniente que se haya suscitado con el instrumento de evaluación. Ahí está, tal como dice María Alejandra, se podría hacer un simulacro previo. Bien. Bueno, tenemos el nombre segundo parcial, no ponemos ninguna descripción y vamos a la temporalización. ¿A partir de cuándo va a estar disponible este cuestionario para que se complete? Desde este horario, desde las 16:55. ¿Cuándo se va a cerrar el cuestionario? A las 17:25. Tiempo, límite de tiempo, ¿sí? Acá yo tengo que decir, bueno, ¿cuánto tiempo tiene el estudiante para responder? Supongamos que yo voy a ampliar este tiempo, le voy a poner hasta las 17:30, 17:40, ¿sí? Y voy a poner que tiene 30 minutos para responder, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que puede un estudiante ingresar después de este horario, ¿sí? Y van a tener los 30 minutos que van a empezar a correr para hacer el cuestionario, ¿sí? De todas maneras, ¿qué pasa? Si se llega a esta hora, que fue la establecida, acá podemos configurar cómo se va a comportar el cuestionario cuando llegue el momento del cierre. Y por defecto tiene marcada esta opción que dice, el envío debe hacerse antes que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Esto puede llegar a ser un inconveniente porque puede que muchos alumnos no terminen y va a parecer como que no hubieran hecho nada, ¿sí? Lo que se recomienda colocar en este caso es desplegar y hacer esto. El envío se realiza automáticamente. Es decir, yo empecé a responder mi cuestionario, de las 20 preguntas que tenía solamente alcancé a responder 17 preguntas, se cumplió el tiempo y las preguntas se envían con lo que está, ¿sí? Entonces el estudiante va a saber que solamente, digamos, las preguntas que alcance a responder son las que se van a ver enviadas.
A ver. Bueno, preguntas. Dice, ¿cuánto tiempo se calcula por pregunta? Bueno, eso depende de qué tan compleja sea la pregunta que están planteando. Nadie mejor que ustedes pueden establecer cuánto tiempo le puede demorar a un estudiante de resolver una pregunta. ¿Sí? Eso depende mucho de cada disciplina, de cómo estén formuladas las preguntas. Eso va a ser bastante relativo. Dice, si el cuestionario tiene preguntas con respuestas automáticas y preguntas a corregir, da aparte las notas al aceptar, o el aula espera que el profesor corrija para puntuar todo. Va a esperar a que el profesor corrija para puntuar todo para dar la nota final, ¿sí? Si solamente mostramos que nos dé la nota final en las opciones de revisión. Si no, nos va a dar la nota parcial con la opción de que hay preguntas que tienen que ser corregidas manualmente, que no tienen una puntuación, ¿sí? Dice, los chicos se quejan de que algunos profes dejan 30 segundos por pregunta y no llegan a pensar. Y bueno, depende de, como digo, depende del área, de la disciplina, de cómo estén formuladas las preguntas. La base de datos se puede compartir, dice, por ejemplo, entre la cátedra de la mañana y de la tarde, o hay que crear una base por cátedra. Con base, Iván, entiendo que te referís al banco de preguntas. Y todo depende de cuántas aulas haya. Si, por ejemplo, la cátedra de la tarde utiliza la misma aula virtual que la cátedra de la mañana, entonces quedan todos disponibles en la misma aula. Si por el contrario hubiera un aula virtual para la mañana y un aula virtual para la tarde, ahí no va a poder ser compartido y se va a tener que exportar las preguntas donde fueron construidas e importarlas en la nueva aula, ¿sí? Van a ser dos bancos de preguntas separados, no van a, si yo actualizo en uno, no se va a ver reflejado en el otro, ¿sí? Dice, Marianela dice, no me quedó claro lo del límite de tiempo, hoy lo vamos a revisar. Se puede compartir, importar. Martín Cuadro, ¿cómo estás, Martín? No sabía que te iba a encontrar por acá, profe de Ciencias Económicas de la Nacional, que responde la pregunta anterior. Dice, ¿se puede compartir, importando o exportando desde el banco de preguntas? Exactamente, muchas gracias, Martín. Dice, ¿puedes fijar tiempo para cada sector si tenés multiple choice más ensayo? No, el tiempo es global. El tiempo es global para la resolución de todo el cuestionario. Dice, hay un periodo de ventana que le di arriba y después un periodo desde que el alumno abre y se cierra. Eh, bueno, depende, por ejemplo, eso, desde cuándo va a estar disponible y cuánto tiempo tiene el estudiante para realizarlo. Yo puedo poner que el examen esté abierto durante 1 hora y que el estudiante y que la duración del examen para realizarlo sea de 30 minutos, ¿sí? Mientras esté disponible, puedes ingresar al estudiante a las 1:30 y va a saber que va a tener 30 minutos para responderlo. Dice, ¿puede el alumno resolver un parcial en una hoja y mandar el mismo escaneado por esta plataforma? Y si fuera eso, el método de evaluación, deberíamos usar una tarea y que el alumno envíe un documento, ¿sí? No me parece la forma más práctica esa, ¿sí? Porque aparte perdemos todo lo rico que tiene el cuestionario de la puntuación automática, por ejemplo. También se podría enviar por mail. Dice, en el caso de preguntas de ensayo, ¿no conviene habilitar la opción de tiempo? ¿Cómo hace para terminar de contestar en ese caso? Bueno, eso lo van a tener que ver cada uno de ustedes en función de lo que pidan. Piensen ustedes también en una situación de evaluación presencial. Ustedes le piden a los estudiantes que desarrolle un concepto, una idea, una relación de conceptos. ¿Cuánto tiempo tienen para escribir esa pregunta? Bueno, no debería ser muy distinto del tiempo que dispongan en el ámbito eh, virtual, ¿sí? Si bien es cierto, también tenemos que ver qué tipo de preguntas son las que les vamos a plantear para el ensayo. El ensayo supone producción por parte de los estudiantes. No le vamos a poner que defina un concepto porque eso se puede googlear, copiar y pegar y en 2 segundos responder la pregunta y lo más probable es que esté respondida correctamente. Siempre pensemos que el ensayo es un espacio de producción individual donde el estudiante va a tener que nutrirse de lo que ya tiene para producir algo propio. Enrique dice, se pierde la continuidad del encuentro. ¿Puedes contestar las preguntas al final de cada tema? Estoy haciendo eso en la medida que puedo porque si no son muchísimos los mensajes y hay muchas preguntas que tienen que ver con muchas cosas, ¿sí?
Acá la última pregunta de Natalia. Dice, perdón, pero no me quedó claro dónde dice límite de tiempo. ¿Es el tiempo que demora el alumno en contestar el cuestionario? Es el tiempo que ustedes establecen que tiene el alumno para responder, ¿sí? Esto es, ¿desde cuándo va a estar disponible? Que puede coincidir, desde el momento que ustedes ponen acá el horario, a partir de ese momento empiezan a correr los 30 minutos. En el ejemplo este que acabo de configurar yo acá, ¿sí? Esto tiene que ver cuándo el cuestionario está disponible. Si yo pongo que esto va a estar disponible el 21 de abril, hasta mañana yo no voy a poder entrar a este cuestionario para resolverlo por más que lo vea, ¿bien? Y esto es el tiempo que tengo para resolverlo. Esas son las dos diferencias. ¿Cuánto tiempo va a permanecer abierto y cuánto tiempo tengo para resolverlo? Sí, vamos a dejar el de 20 de abril. Bien, y hasta acá el tema de la temporalización, ¿sí? Calificación, ¿sí? Sin categorizar es una opción que va a quedar por defecto. Calificación para aprobar, acá es donde establecemos el número, el puntaje que tiene que obtener el alumno para aprobar, ¿sí? Puedo poner que sea un 6 y tengamos en cuenta que el 10 se va a obtener del 100% de las preguntas correctamente respondidas. ¿Sí? Bien. Intentos permitidos, acá esto es muy importante, sin límite quiere decir que los estudiantes van a poder finalizar y hacerlo tantas veces como sea posible. O sea que acá tienen que establecer ustedes un límite. ¿Cuántos intentos va a tener el estudiante para poder hacerlo? ¿Sí? Podemos hacer que tenga 2 intentos y que el método de calificación sea la más alta. Por ejemplo, si yo en el primer intento saqué un 8, y bueno, en el segundo intento me estoy jugando para ver cómo, si puedo mejorar esa calificación o si ya me quedo con el 8, ¿sí? O puedo establecer que va a tomar el último intento, ¿sí? Si yo pongo que los intentos son 2 y en el primer intento saco un 8 efectivamente y quiero ver si saco un 10 y en el segundo intento saco una nota más baja, me va a tomar esa última nota como válida, ¿sí? Esto tiene que ver cuando establecemos más de un intento. Por lo general, siempre se pone que sea uno solo el intento, que sea una sola vez la oportunidad que tiene el estudiante de realizar la evaluación. Dice Sergio, dice, si yo tengo un cuestionario de, por ejemplo, 10 preguntas y se aprueba con 4, pero quiero que ese 4 represente que el alumno contestó correctamente el 60% de las preguntas, ¿cómo lo configuro? Bueno, muy buena pregunta la de Sergio, ¿sí? Porque hasta ahora estamos hablando de escalas del 1 al 10 y no de estas escalas donde un 4 es el 60%, ¿sí? Para eso, esto es un trabajo que se tiene que hacer hay que crear una nueva escala de calificación, ¿sí? Para que quede disponible para los cuestionarios, donde se establece que tal valor representa tal porcentaje obtenido, ¿sí? Es bastante complejo, pero es algo que se tiene que poner a consideración, ¿sí? Yo no ahondaría demasiado por este tema porque es algo que se tiene que construir como una escala de calificación aparte para que quede disponible y en el cuestionario luego elegir esa escala de calificación. Pero sí es posible eso, de hecho en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional se ha logrado establecer esa escala, que hay una escala aprobada por resolución, para que los exámenes parciales y finales se califiquen de acuerdo a esa escala. Dice, ¿hay alguna forma de resolver dudas en simultáneo con los alumnos en el momento de evaluación? Por ejemplo, para evitar uso de WhatsApp. Y dentro del aula virtual habría que poner un chat, pero no es la herramienta más recomendable, ¿sí? Habría que pensar, no sé, un foro en tiempo real. Sería cuestión para considerar opciones. Es buena esa pregunta, Lucía, ¿sí? Sí, tenemos que tener en cuenta también, que es algo que a veces nos cuesta en este momento, que cada estudiante va a estar por su cuenta en su casa conectado y sí puede tener dudas respecto a alguna pregunta puntual y estaría bueno que esté un docente o algún profesor para responder eso. Si se cae la red, y bueno, y eso es como si se corta la luz, no podemos hacer nada al respecto más que esperar que vuelva, ¿sí? Y en todo caso reprogramar el examen, ¿sí? Esas cosas pueden suceder. Ese segundo intento se realiza dentro del tiempo establecido para resolverlo, o queda fuera de él, pregunta Janina. Buena pregunta, no, se realiza dentro del tiempo que tiene el estudiante para resolverlo.
Si se pone un solo intento, entonces no podrá revisar el examen. Sí, sí lo puede revisar Julio, porque tengamos en cuenta que el alumno tiene que enviar el examen. Hay un botón que dice enviar para calificar y ahí ya no puede revisar. Hasta tanto no envíe, puede revisar las preguntas que ha respondido. ¿No vale la pena poner al menos 2 intentos? Bueno, el tema de los 2 intentos a veces es tomado por los estudiantes en esto de que entran, ven todas las preguntas, bueno, pruebo el segundo intento, a ver ahora, ya que las leía todas, ahora sí entro a responderlas, ¿sí? Eh, es algo que suelen hacer algunos estudiantes, o sea que también es algo como para considerar. Acá dice Santiago, aporta Santiago Ruiz, dice el 4 es el 40% y no el 60% consultado con la Secretaría Académica. Bueno, eso es respecto a lo que preguntaba de la escala de calificación. 60% es para aprobar, está en el digesto de nuestra universidad. Bien. Bueno, acá dice, es buena la idea que propone Janina con respecto a las consultas, dice usar la plataforma de hacer la videoconferencia de Big Blue Button para responder consultas, sí. Puede hacer Zoom al mismo tiempo, también es válido. ¿Cómo hacer el parcial? ¿Cómo se hace para que no vean el parcial hasta que no hayan terminado? Ahí lo vamos a terminar de ver. Bueno, seguimos charlando sobre el tema de la corrección. Bien. Bueno, eh, muchísimas consultas. Vamos a seguir avanzando en la configuración, ¿sí? Calificación, el ítem acá no tenemos sin categorizar, no ponemos nada. Acá podemos poner cuál es la calificación para probar 6, intentos permitidos 1. En esquema es cómo se va a comportar el cuestionario. Página nueva, podemos poner cuántas preguntas queremos que aparezcan por página. Todas las preguntas en una sola página, cada pregunta una página o cada 2 preguntas. Nosotros vamos a dejar cada pregunta, ¿sí? Comportamiento de las preguntas. ¿Ordenar las respuestas al azar? Sí, siempre conviene que estén al azar. Comportamiento de las preguntas, retroalimentación diferida. Esta opción la vamos a dejar como está, que quiere decir que al final, una vez que completemos, nos va a decir si, cómo fue la respuesta de la pregunta que contestamos. ¿Bien? ¿Qué más? Ahí dice Maribel, hasta que no se configure la escala logarítmica hay que hacer el puntaje a mano. Secuencial, donde dice... A ver, me perdí ahí con una pregunta. Que dice, cuando un esquema dice secuencial, es que hasta que no se responda a esa pregunta no puede pasar a la otra. ¿Dónde está esa opción? En esquema mostrar más. Acá. Sí, tiene que ver con eso. Fíjate que acá tenés la ayuda. Dice, cuando la navegación secuencial está activada, el estudiante debe avanzar a través del cuestionario en un orden determinado y no puede volver a la página anterior ni saltear hacia adelante. ¿Sí? Eso sería si activamos el modo secuencial. Y muchas gracias por ese aporte. Me lo estaba dejando de lado. Bien. Bueno, opciones de revisión. Acá nos vamos a detener un momento, ya vamos a volver acá, porque acá son muchas las opciones. Quiero terminar de ver todas las otras y ya vamos a volver. Bueno, apariencia, dejamos como está, no hay nada para agregar acá, para modificar. Esto es mostrar imagen del usuario, podemos poner sin imagen o poner imagen grande o pequeña, va a aparecer en el examen ahí, no lo vamos a poder controlar a eso. Dejamos como está, ¿sí? Apariencia, dejamos los valores que tienen. Restricciones extras sobre los intentos, también lo vamos a dejar como está. Retroalimentación global, esto lo mencioné en la videoconferencia anterior. Esto tiene que ver con un comentario que se pone si el estudiante obtuvo el 100% del examen, onda excelente, seguía así. Si obtenemos, no sé, un 70%, estuviste muy bien, pero te falta reforzar, o si llegamos a menos del porcentaje requerido, debes continuar estudiando por tal cual cosa, ¿sí? Estos son retroalimentaciones generales que se ponen y que aparecen al final, ¿sí? Nosotros podemos ir agregando estos porcentajes.
Bien, y por último, ajustes comunes del módulo y restricciones de acceso tienen que ver con lo que conocemos. Si se va a mostrar en la página del curso, ni bien terminemos de editar, o lo podemos ocultar para los estudiantes, o si podemos agregar algún tipo de restricción que tenga que ver, por ejemplo, si tenemos grupos de alumnos que van a trabajar con distintas preguntas, ¿sí? Dejamos estas opciones como están. Entonces, recapitulando las generales antes de pasar a las opciones de revisión. Título, descripción opcional, la temporalización, desde cuándo va a estar disponible y hasta cuándo va a estar disponible para ser realizado el examen y cuál es el tiempo de duración que yo tengo. Y una vez que se llegue a ese tiempo, que es este que yo marco acá, el envío se va a realizar automáticamente. La calificación para aprobar establecí que es un 6 y el intento es uno solo. Cada página va a tener una sola pregunta. Establecí el modo de navegación secuencial para que sí o sí tenga que ir pasando pregunta por pregunta. De lo contrario, si es libre, puedo pasar de la pregunta 1 a la pregunta 10 sin ningún problema, ¿sí? Puedo establecer que sea secuencial. Comportamiento de las preguntas que ordena al azar las respuestas. Y esto es retroalimentación diferida, dejamos como está. Y acá la retroalimentación global si es que queremos agregar algo, ¿sí? Si no, lo dejamos como está. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta más por acá? Martín, ¿y se puede explicar las diferentes opciones de comportamiento de las preguntas? A ver. Tiene que ver cuando, por ejemplo, estableces penalizaciones cuando se contesta incorrectamente una pregunta, ¿sí? Estos otros modos de retroalimentación CVM, sinceramente no los conozco y no los he probado. Bien. Y retroalimentación inmediata tiene que ver cuando respondo la pregunta y automáticamente obtengo la respuesta si fue verdad, si estuvo bien o estuvo mal, ¿sí? Por eso siempre se utiliza el diferido para que aparezca al final. Bien. Estos serían más o menos a grandes rasgos los distintos modos. Casi siempre se utiliza el diferida, no el inmediato para ver la retroalimentación después de cada pregunta, y el de penalización tiene que ver con si respondo incorrectamente se me restan puntos del examen. Bien. Así nomás, Martín, no he podido avanzar mucho más. Dice, bueno, se pone diferido entonces, sí, es la opción más conveniente. Bien. Bueno, y acá vienen las opciones de revisión, que son muchas y que son las que tenemos que tener en cuenta. Y esto es un poco ensayo y error también, porque muchas veces lo que nosotros marcamos acá estamos interpretando que nos va a mostrar algo y quizás puede hacer que nos muestre otra cosa. ¿Sí? Fíjense que como yo establecí que la retroalimentación va a ser diferida, las opciones de revisión durante el intento están todas deshabilitadas. ¿Sí? ¿Qué quiero decir esto? Que entonces, como yo no voy a poder ver inmediatamente si mi pregunta estuvo correcta o incorrecta después de responderla, esas opciones quedan sin posibilidad de modificación. Durante el intento. Inmediatamente después de cada intento, bueno, esto sí puedo modificarlo acá. Yo tendría que, acá es lo que yo quiero que se muestre o no. ¿Sí? Yo puedo empezar a tildar y destildar. Respuesta correcta no, retroalimentación general tampoco, retroalimentación específica si es que cargo algunos puntos, tampoco. Si fuese correcta o no. Y el intento, inmediatamente después de cada intento, no. ¿Sí? Puedo destildar todas. Más tarde, mientras el cuestionario aún está abierto, esto le daría la posibilidad al estudiante de que si yo tengo el cuestionario abierto 1 hora y lo resolví en la primera media hora, mientras el cuestionario esté abierto, el estudiante podría revisar estas opciones, en tanto y en cuanto yo las haya dejado marcadas, ¿sí? Por eso, lo importante es que estas opciones de revisión queden disponibles solamente después de cerrar el cuestionario, ¿sí? Y solamente lo que me interesa por ahí es que queden los puntos, ¿sí? La respuesta correcta lo desactivo y a lo mejor una retroalimentación global. Entonces, si yo dejo marcadas, vamos a quitar estas también. Si yo dejo marcadas estas opciones, ¿qué quiere decir? Que el estudiante, después que finalice el cuestionario, va a poder ver sobre los intentos, los puntos que obtuvo y una retroalimentación global. O le puedo sacar los intentos para que solamente le muestre los puntos, ¿sí? En este caso sería que yo finalicé mi examen y obtuve un 8. Y a partir de ahí yo no sé a qué acerté y a qué no. Digo, como en esta
forma de limitar los intentos de que me aparezca todo, yo hago un print de pantalla, le saco una foto y comparte las respuestas correctas, ¿sí? Yo debería dejar solamente que se muestren los puntos. De todas maneras, mi sugerencia, ¿cuál es? Que ustedes prueben estas opciones con un cuestionario de 3 preguntas solamente con un estudiante ficticio, ¿sí? Como para que puedan ver cómo se muestra. O, de lo contrario, como como lo propuso una profe, hacer un simulacro, ¿sí? Poner un cuestionario de 5 preguntas, decirle a los estudiantes que los completen, y sobre ese cuestionario ir modificando estas opciones de revisión para ver cómo es la información que le devuelve el cuestionario a los estudiantes. Dice, si quiero que un parcial tenga diferentes temas, o sea, diferentes tipos de parciales, ¿nos recomienda Victoria hacer parciales diferentes o hay una opción de temas? En este caso, una opción posible sería que yo cree grupos grupos de alumnos dentro del aula, organizados como tema A, tema B y tema C, ¿sí? Los grupos de alumnos, cree 3 cuestionarios distintos, uno para el tema A, otro para el tema B y otro para el tema C, como suele ser en presencial. Yo reparto exámenes y digo, esta fila tienen solamente los del tema A, en esta otra fila los del tema B, y que las preguntas sean aleatorias del banco de preguntas, ¿sí? Entonces ahí limitamos mucho más las opciones de que se repliquen las preguntas, que sean las mismas, y que los estudiantes se estén pasando las respuestas correctas, ¿sí? Ana pregunta, lo del intento, dice cómo se muestra en pantalla. Ahí lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a crear un cuestionario con muchas preguntas y lo vamos a revisar. Dice, nosotros después, dice Edith, nosotros después vemos en una sola pantalla notas de cada uno, luego que lo hicieron, también lo vamos a ver eso, como desde donde ustedes recuperan las notas de los estudiantes. Dice Marina, dice, nosotros hoy tomamos el primer parcial y activamos la revisión durante el intento, solo el intento y después solo activamos la 4ª columna. Bien. Dice, mientras el cuestionario está abierto, nos conviene destildar todo, exactamente, ¿sí? Para que el estudiante no pueda revisarlo, ¿sí? Bueno, preguntas aleatorias, los alumnos dijeron que no podían ver las opciones correctas, lo que completa diciendo, solo vieron después de terminado todos los parciales. Bueno, eso es una forma de revisión, ¿sí? Bueno, en este caso nosotros ya tenemos este cuestionario ya configurado, y lo que vamos a hacer, vamos a guardar cambios y vamos a regresar al curso, ¿sí? Nosotros ya tenemos nuestro segundo parcial, lo vamos a poner a oculto para que nuestros estudiantes no lo vean, y cuando yo hago clic en donde dice segundo parcial, fíjense que aparece la información general. ¿Cuántos intentos tengo? Uno solo. ¿Desde cuándo hasta cuándo va a estar disponible el examen? ¿Y cuál es el límite de tiempo que tengo? 30 minutos. Si yo me tengo que ajustar tal y como está, siendo las 17:20, tendría solamente 20 minutos para responderlo. Y fíjense que acá dice que aún no se han agregado preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas las tengo que agregar una vez que el cuestionario está creado. Entonces voy a hacer clic en este botón que dice editar cuestionario, y acá es donde voy a empezar a jugar con el banco de preguntas. Yo lo que voy a hacer, voy a desplegar esta opción que dice agregar, y voy a elegir preguntas del banco de preguntas, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo las categorías, las preguntas que yo creé en la unidad 5, que son 2, la pregunta de la unidad 6, que es una sola, que fue la que moví. Y acá tengo más preguntas, tengo unas 20 preguntas en preguntas de prueba. Si yo voy a agregar preguntas del banco de preguntas, ¿sí? Yo tengo que elegir manualmente cuáles son aquellas preguntas que quiero que estén, ¿sí? Elegí esas preguntas y voy a añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario. Y automáticamente me aparecen esas preguntas, ¿sí? Pero no fueron preguntas aleatorias las que se eligieron. Entonces yo digo, no, esto a mí no me sirve, yo quiero, dado que tengo gran cantidad, que solamente el sistema elija cuáles son esas preguntas que van a aparecer. Entonces, ¿cómo voy a hacer? En lugar de desplegar y elegir del banco de preguntas, donde yo tengo que elegir manualmente, donde yo tengo que seleccionar qué preguntas quiero, voy a elegir una pregunta aleatoria. Entonces acá voy a tener que elegir, posicionarme la categoría. Tengo que elegir la categoría, posicionarme en donde quiero que esté. Voy a elegir preguntas para pruebas 1, que tiene 22 preguntas. Y fíjense que tengo una subcategoría que dice otras preguntas y está el número 3. Tengo la opción acá de incluir también preguntas de subcategorías. Por lo tanto, si yo tengo un esquema de categorías y subcategorías, puedo hacer que el nivel de profundidad avance, ¿sí? Tildando a esta opción. El número de preguntas aleatorias voy a poner que sean 10.
¿sí? Me dice que tengo 25 preguntas y voy a poner añadir preguntas aleatorias. Y de esa manera el sistema solo eligió 10 preguntas aleatorias de esas 25 que yo tenía disponibles y ya tengo listo mi cuestionario. Ya tengo listo mi examen. ¿Sí? ¿Fue muy rápido? ¿Cómo seleccionamos los alumnos para hacer grupos? No vamos a tener tiempo de verlo eso ahora. La videoconferencia del miércoles vamos a trabajar con grupos y se va a aplicar para cuestionarios también. ¿Sí? Bien, entonces, yo ya quedé como... A ver, tengo alguien acá con el micrófono abierto. Pido por favor que silencien los micrófonos para que no haya ruido de fondo. Bien. Bueno, yo ya tengo mi cuestionario con 10 preguntas al azar. Fíjense que me las identifica con un dado, que quiere decir que son preguntas aleatorias, ¿sí? Y ahora yo voy a segundo parcial. Lo voy a dejar disponible, ¿sí? Voy a poner mostrar. Voy a cambiar rol a alumno y voy a hacer el examen. Yo entro, me dice que tengo intentos permitidos 1, me va a decir intente resolver el cuestionario ahora. Cuando hago clic me aparece un mensaje de advertencia respecto al tiempo que tengo. Me dice, el cuestionario tiene un tiempo límite de 30 minutos. El tiempo empezará a contar desde el momento en que inicie su intento y debe presentarlo antes de que el tiempo termine. ¿Seguro que desea comenzar ahora? Sí, comenzar intento. Y automáticamente, fíjense cómo me muestra. Tengo la primera pregunta de 10 preguntas que me las va marcando, y como yo utilicé una organización secuencial, yo no, por más que haga clic en los otros números no puedo avanzar, ¿sí? Y acá me pone el tiempo de descuento que tengo. Pese a que me decía que tenía 30 minutos, ¿por qué me pone que tengo 14 minutos? Porque yo configuré que el cuestionario finalizara a las 17:40. Entonces, es como el alumno que llega tarde al aula. El alumno tenía que llegar a las 5 de la tarde, el examen termina a las 7 y llegó a las 6:30. Y bueno, en vez de 2 horas tenés 30 minutos para hacer, ¿sí? Entonces yo voy a ir contestando aleatoriamente todas estas preguntas que van apareciendo, ¿sí? No voy a ponerme a detener qué tipo de preguntas son. Bueno, aparentemente son todas verdadero o falso. Acá tengo una opción múltiple. Sigo avanzando en la resolución de las preguntas. Seguro que ustedes quieren leer qué preguntas, qué dicen esas preguntas y qué estoy respondiendo. Bien. Fíjense que llegué al final y me dice terminar intento. Me dice que las respuestas están guardadas. Si yo lo que quiero es revisar, tengo que volver al intento para ver las preguntas. Y en este caso, como es secuencial, no me deja volver a los anteriores. O sea que eso está bueno como para probar el tema del ensayo y el error. Tendría que poner navegación libre para que me permita volver a una pregunta anterior. ¿Sí? Voy a poner terminar intento y voy a poner enviar todo y terminar. Esta acción es fundamental para que el cuestionario quede guardado, para que todas las preguntas se guarden. De lo contrario, si yo cierro sesión acá, va a dar cuenta que yo no guardé nada, no hice nada. Eso después se pueden ver desde los reportes. Y si llega el tiempo de límite y no hice clic en el botón enviar todo y terminar, solo automáticamente por la configuración va a enviar igual las respuestas que haya respondido, las preguntas que haya respondido. Me pide confirmación, le voy a poner enviar todo y termina. ¿Sí? Estado finalizado, fíjense que no se permiten más intentos, no tengo la nota porque todavía no finalizó, no son las 17:40. Cuando sean las 17:40 yo voy a poder ver la nota obtenida en este examen, ¿sí? Vamos a chequear las preguntas. Cristina me dice que sí, que voy rápido. Dice, si yo quisiera que la pregunta 1 la haga de la unidad 5, la 2 de la unidad 6, aleatoria en cada caso. Sí, Carlos, vos tendrías que establecer para cada categoría cuántas preguntas querés que te tome. Vos deberías tener, por ejemplo, que en la categoría, en la unidad 5 tenés, querés que te tome 2 preguntas de la unidad 5, 2 preguntas de la unidad 6, eso lo tenés que hacer, repetir cada vez que vas a agregar preguntas, ¿sí? Siempre pones aleatorio del banco de preguntas, pero tenés que especificar por categoría lo que querés que te tome. Dice, si se trata de un examen de lectocomprensión, ¿en qué espacio pondría el texto? Ahí se tendría que usar la opción de ensayo.
deberías ver qué otras opciones hay dentro de las preguntas disponibles de la plataforma para ver si tenés alguna otra opción donde el alumno puede escribir, ¿sí? Dice, si se destilda todo mientras está abierto el examen, ¿cuándo y cómo ellos se enteran de la nota? Cuando nosotros establecimos la fecha de cierre. Si después que pasó esta fecha de cierre, el alumno puede volver a entrar y ahí sí va a figurar la nota que obtuvo, ¿sí? ¿Podrías mostrar cómo cambiar los puntajes de las preguntas? Porque uno me guardaba el puntaje modificado. Ahí lo mostramos. ¿Cómo entrar como alumno? Desde la parte superior donde tengo mi apellido y mi nombre, voy a desplegar. Ahora fíjate que dice alumno, pero voy a volver a mi rol normal, ¿sí? Sin embargo, entro acá, pongo cambiar rol a, y acá me aparece alumno. Hago clic en alumno y ya veo el examen tal como un estudiante. Como ese estudiante ya lo hizo, ya no tengo opción de volver a hacerlo de nuevo, ¿sí? Dice al costado izquierdo sobre el panel, dice marcar respuestas. ¿Eso se debe tildar o no hace falta? No, entiendo que no hace falta eso. Donde vamos a trabajar con grupos va a ser en la videoconferencia del miércoles 22. ¿Sí? Ahí vamos a trabajar con tareas, foros y grupos. Y la conformación de grupos sirve para todo, para actividades, para recursos, para todo dentro del aula virtual. Dice, sí o sí, cuando el alumno quiere revisar su examen es como un segundo intento, se lo puede configurar distinto. No, la revisión se hace durante el intento mientras el estudiante, aun cuando el estudiante aún no hizo clic en el botón de enviar todo, ¿sí? Pero tengan en cuenta lo que pasó recién. Yo establecí una configuración secuencial y en este caso no me dejó volver a revisar las preguntas anteriores a la 10. En ese caso debería configurar el cuestionario como navegación libre, ¿sí? Si no, no me va a dejar revisar. Bueno, gracias a los que, los que ya tienen que ir, ¿sí? Combinar opciones múltiples y en saldo tengo que hacer 2 exámenes. No necesariamente puedo, a ver, esto queda a criterio de cada uno, Marianela. Uno podría hacer un examen donde digo, bueno, esta parte que es opción múltiple va a ser el 50% del examen y este otro examen que va a ser de ensaldo va a ser el otro 50%, o un 40 y un 60, ¿sí? Se habilitan los dos en distinto momento o al mismo momento y bueno, se establece X cantidad de tiempo de duración. Dice, ¿dónde veo la nota? Bueno, vamos a ver la nota y que con esto vamos a cerrar, ¿sí? Porque hasta ahora lo que hicimos fue, creamos preguntas en el banco de preguntas, creamos un cuestionario, establecimos la configuración de ese cuestionario, entramos como un estudiante y lo resolvimos. Y como profe, ¿cómo hago para ver las preguntas? ¿Cómo hago para ver qué es lo que respondió cada estudiante? Lo que tengo que hacer es entrar otra vez al cuestionario y fíjense que ahora me aparece intentos 1. Ese 1 quiere decir que es la cantidad de estudiantes que resolvieron el examen. Acá este número se va a incrementar, en el momento del día de la evaluación va a aparecer 10, 20, el número que sea. Cuando hago clic donde dice intentos 1, me va a aparecer esta página, ¿sí? Que vamos a dejar, donde está, nos vamos a detener en... bueno, en este caso entré como un estudiante genérico, no me lo va a mostrar, vamos a hacer rápidamente voy a entrar como un estudiante cualquiera, voy a hacer el examen, así vemos concretamente cómo lo van a ver ustedes. Me quedan 8 minutos para hacer el cuestionario según lo que yo establece. Así que lo vamos a hacer rapidísimo. Fíjense el tiempo como corre, ¿sí? Sí, esto no sé si está la pregunta, pero es algo que surge. Dice, ¿qué pasa si yo configuro el cuestionario con un solo intento y por distintas razones el estudiante ingresa y no finalizó? Tiene la posibilidad de continuar desde donde dejó y va a correr el tiempo que le resta y va a tener la opción de, y las opciones y las preguntas que ya haya respondido, él las va a tomar como respondidas, ¿sí? Enviar todo y terminar, sí. Ya finalicé, ahora sí voy a entrar como el profesor que soy. En el tema 7 voy a ir a donde dice segundo parcial, me dice intentos 2, y cuando yo entro, acá sí me aparece el estudiante 10, que es estudiante de prueba, que me dice su correo electrónico, el estado me dice finalizado, esto quiere decir que respondió todo y le dio clic al botón de enviar todo y finalizar. Cuando lo comenzó y cuando lo finalizó, o sea que en un minuto yo respondí esto, seguramente alguien me ha pasado las respuestas porque si no, no podría haberlo hecho tan rápido. 35 segundos demoré, calificación máxima 6, y acá empiezan a aparecer los aciertos y errores, ¿sí?
de estas preguntas. Y si yo hago clic en donde dice 0, me abre cuál es la pregunta, perdón, me abre en una nueva ventana cuál es la pregunta en la cual el estudiante se equivocó. ¿Sí? Eso también me sirve cuando tengo ya que todos los estudiantes respondieron para ver si esa pregunta efectivamente tuvo muchos problemas o no en ser respondida, si todos contestaron mal. Me sirve para revisar cómo está planteada la consigna, si las opciones múltiples son confusas o no. ¿Sí? Desde este lugar yo veo el estado. Y tengo la opción también, por ejemplo, que digo, no, este estudiante en realidad tuvo un problema con un corte de luz, voy a seleccionarlo y voy a poner eliminar los intentos seleccionados. Y de esa manera vuelvo a cero al estudiante y le permito que ingrese y lo haga de nuevo en un tiempo que yo voy a tener que establecer, porque si me mantengo con ese tiempo no voy a poder entrar, ¿sí? Y hasta tengo la posibilidad de modificar la puntuación. Digo, bueno, resulta que en la pregunta de recién el estudiante contestó correctamente la opción múltiple, pero yo la puse mal. Entonces tengo la opción de editar esas preguntas, cambiar el puntaje y automáticamente el cuestionario va a recalificar a todos los estudiantes que hayan contestado de una determinada manera, ¿sí? Así que esas son las opciones. Y por si esto fuera poco, el broche de oro, como para finalizar esto, es descargar los datos de tabla como un archivo de Excel, y yo puedo descargar una planilla con nombre y apellido de los estudiantes y la nota que sacaron para después pasarlo al sistema de gestión de alumnos, ¿sí? Qué suerte que se grabó, dicen. Bien, últimos minutitos para responder estas preguntas y finalizamos. Dice, ¿puedo crear un examen sin armar un banco de preguntas directamente desde la opción crear cuestionario? Sí, yo creo un cuestionario y con el cuestionario vacío puedo empezar a agregar las preguntas dentro del cuestionario. No hay ningún problema por eso. Cuando hiciste clic en respuesta incorrecta, apareció la respuesta correcta abajo. Eso es en las opciones de revisión, ¿sí? En las opciones de revisión. En ensayo, muchas gracias, me puedes mostrar cómo hago para cambiar puntaje de las preguntas. Tengo que editar la pregunta, ¿sí? Y tengo que cambiar el puntaje. A ver, por ejemplo, voy a entrar a esta pregunta. A ver si tengo la opción de edición desde acá. Escribir comentario, corregir la calificación. Acá tengo la opción, me abre siempre una ventana nueva. ¿Sí? Ya se las muestro. Agrego, esta es la pregunta en cuestión. Bueno, no me lo está mostrando, no se ve bien, pero tengo la opción de modificar manualmente el puntaje y automáticamente se va a recalificar el intento. ¿Sí? Dice, yo hice un simulacro, ¿cómo elimino esa instancia? ¿Tildo a todos los alumnos y los borro? No es necesario, podés eliminar directamente el cuestionario o lo podés ocultar. Si fue un simulacro, podés directamente eliminarlo al cuestionario. Tengan en cuenta que las preguntas que son parte del banco de preguntas, cuando borran un cuestionario, no borran las preguntas siguen estando disponibles para volver a ser usadas. ¿Bien? Bueno, ¿cómo evalúas las preguntas de ensayo? Uy, no me voy a poder ir sin responder a eso. Vamos a ver ya y va a ser lo último. ¿Sí? Tema 7. A ver, tenía acá, tengo un parcial 1. Editar cuestionario. Agregar del banco de preguntas. Agrego una pregunta de ensayo. ¿Sí? Y ahora voy a entrar como un estudiante, como el estudiante 11, para que vean cómo se muestra el ensayo. ¿Sí? Esto estaba en el tema 4. Ingreso acá. Me avisa que tengo que hacer un intento. Voy a 16 de abril, lo tengo configurado que ya cerro el cuestionario, no puedo volver a hacerlo. Bueno, se los debo a lo de ensayo, ¿sí? Pruébenlo ustedes, no es muy complicado. Al estudiante les va a aparecer un campo de texto como el que ya ustedes conocen, y les va a aparecer un texto, un mensaje que dice que esa pregunta está sujeta a revisión, que por eso que hasta que el docente no corrija, no va a obtener una puntuación, ¿sí? Les va a decir que esa pregunta vale 1 punto, pero que ese punto todavía no está otorgado hasta que el docente valide la respuesta.
Bueno, Víctor, muchísimas gracias, como siempre, por todo, muy claro. Te agradecemos, bueno, va a Muchas quedar gracias. grabado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, profes, por estar. Bueno, espero que se hayan podido salvar las dudas y ahora lo que resta es revisar, bueno, la videoconferencia y ponerse a practicar con cuestionarios, ¿sí? Es la única forma. Bueno, perfecto. Ahí preguntaban a algunos profes si se va a volver a repetir esta videoconferencia. Sí, la idea es que todas las semanas tengamos una exclusiva para cuestionarios, otra de evaluación que sea foros, grupos y tareas, y también vamos a dar de edición básica de Moodle para los docentes que recién están comenzando a abrir aulas para el semestre que viene. Y Zoom, y de Zoom siempre hay 2 conferencias por semana, 2 videoconferencias. Así que bueno, semana a semana les vamos publicando. Ahí Guadalupe pregunta, en el aula virtual, las videoconferencias publicadas son 5, ahí se van a terminar de publicar las otras, ¿sí? Ahí la perdimos a Griselda, me parece. La de foro, grupos y tareas es el miércoles o el jueves. El miércoles 22. Sí, igual de todas maneras revisen la agenda. Bueno, muchas gracias, profe. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, gracias Víctor. Chao, profes. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego.